Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Más hermosa que hay. Dios no ha llenado por él. Capítulo 2, verso 6. ¿Cómo dice? Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pueden sentar. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, el versículo 20, ustedes leen: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Cuando Elías reconstruyó el altar, utilizó 12 piedras conforme a los nombres de los 12 patriarcas de las tribus de Israel. Eso como para hacer caer en cuenta al pueblo en los tiempos de Elías cuáles eran sus cimientos, cómo habían sido edificados, cosa que ellos habían olvidado. Luego el apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas. Si ustedes leen el versículo 15, dice: vosotros también como piedras vivas, del capítulo 2 estoy leyendo, de la primera carta del apóstol. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que cada cristiano, en ese orden de ideas, es una piedra. Ojalá que no sea una piedra de tropiezo, sino una piedra ¿qué? Viva. La cual tiene una finalidad muy grande, y es dar cumplimiento a lo que Pablo escribía: formar parte del edificio que tiene una cimentación bien interesante en unas piedras que son de renombre, como eran los apóstoles, teniendo en cuenta que la principal de todas es Jesús. Jesús le dice a Pedro, después de que él declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y a ti te digo que tú eres Pedro, que quiere decir pequeña piedra. Y luego dice: y sobre esta, no sobre Pedro, sino sobre esta roca o piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dejando ver que en el campo del cristianismo, cuando los creyentes son fundamentados en Cristo, y de alguna manera lo que llamamos en los gaviones, ¿usted sabe qué es un gavión? No. Es un muro de piedra que se hace a la orilla de las carreteras para que la tierra no tape la vía. Se llaman gaviones, es con piedra que se hace, y una malla. Entonces, así nosotros venimos a ser como esas piedras que cuñan. Sí, porque lo que hacen esos gaviones es cuñar una piedra con otra, haciéndose fuerte de tal manera que soportan la presión de la tierra y evitan pues las erupciones y que se hagan daños mayores. Así nosotros en esa condición debemos de ser ese edificio
que comienza en ese orden apostólico, teniendo en cuenta que Jesús es la piedra del ángulo o piedra de la esquina, porque piedra angular quiere decir piedra de la esquina. Los que saben de construcción tienen conocimiento que donde hay una esquina es como si hubiese una columna, hace fuerza. Ya no es lo mismo una pared en línea recta que una pared con una escuadra. La línea recta, una pared es muy vulnerable, pero si tiene una escuadra, esa pared resiste más. Jesús es la piedra de la esquina o la piedra del ángulo, donde el edificio se sostiene. Y ese edificio es la iglesia. Esta misma piedra que se convierte en esa estructura, columna vertebral para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es también la que los llamados edificadores desecharon. ¿Quiénes eran los edificadores? Los fariseos, los que contemplaban la ley, los que guardaban la ley, los que conocían las ceremonias, el campo ceremonial, los que conocían todo el área civil, todo lo que tenía que ver con la normatividad de la ley de Moisés. Ellos que se creían los sabiondos. Usted recordará que en esa cultura un israelita es instruido en la ley de Jehová. Un niño de 8 años ya se sabe el Salmo 150 de memoria. ¿Ya? Se sabe el Salmo 119 de memoria. Porque a ellos les enseñan desde niños que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ellos tienen en cuenta Deuteronomio 6, las palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que ellos se levantan con una estructura bien definida en el campo del conocimiento del Dios al cual ellos adoran, creen y, por supuesto, esperan que venga a establecer su reino. Ellos esperan su Mesías. Sin embargo, cuando Él ha venido, lo han desechado. San Juan capítulo 1 dice: a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Cuando uno lee la carta a los romanos, descubre que el endurecimiento que tuvo Israel trajo un beneficio para nosotros. Dios en su providencia le plació que en el momento que ellos lo rechazan, dice: seré buscado por gente que no, seré encontrado por gente que no preguntaba por mí. Ese pueblo, Jesús llegó a ser piedra de tropiezo. La razón, porque Jesús dio unas declaraciones que eran bastante interesantes con relación a su deidad. Él no escatimó esfuerzos para darse a conocer, solo que a causa del velo que está delante de ellos, no pudieron entender quién estaba delante de ellos. Pero Jesús se les declaró más de una vez, diciéndoles: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el que soy. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo se les ocurre preguntar por el Padre? Si me conocen a mí, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, Jesús se desnudó su deidad ante el pueblo para que lo conocieran. Pero ellos no estaban en condiciones, en razón a que ellos tenían un concepto diferente de Dios, del Dios invisible, del Dios que nadie puede verlo porque el que lo vea morirá. Así era el concepto mosaico, así era en el Antiguo Testamento. Así que ahorita viene un hombre dando todas esas declaraciones. Para ellos es una verdadera, es un escándalo, es una locura, es una piedra de tropiezo. No podemos aceptar. Él debía de venir de la cuna real, nacer en el palacio, nace en una pesebrera. No tiene sentido pensar que Él sea Dios.
el dueño de todo, el creador de todo. Ahorita que venga a decir que es Dios uno que nace en un pesebre, que se supone que es hijo de una fornicación. No, ellos tropezaron. Por eso fue que Jesús dijo un día: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Porque en Jesús no era difícil conocer al hijo del carpintero, no era difícil conocer al hijo de María. Todos sabían que él era un muchacho que había crecido. Es más, sabían que era analfabeta. ¿De dónde tiene esta sabiduría si no ha estudiado? Conocían todo. Entonces a ellos se les hizo muy difícil aceptar a Jesús como Dios, porque ellos no estaban acostumbrados a un Dios de esa índole. Ellos están acostumbrados al Dios Jehová, creador del cielo y de la tierra, el que siempre es la luz, el que es el gran pastor de Israel, el que los guió en el desierto, el que proveyó alimento, el que les abrió el mar, el que les dio rey, el que les estableció orden sacerdotal, les dio el privilegio de tener un santuario, de tener un culto. Ellos no para nada estaban dispuestos a aceptar un individuo que dicen que es el resultado de una fornicación como Dios. Para ellos eso fue problema, y por eso es que el escritor consagrado está diciendo que los edificadores la desecharon, no la tuvieron en cuenta, y se ha convertido para ellos ¿en qué? En piedra de tropiezo, en roca que hace caer, porque tropiezan siendo ¿qué? Desobedientes. ¿En razón a qué? A que Jesús da una normatividad que ellos deberían de poner por obra, y ellos no quisieron hacerlo. Incluso hizo cosas fuera de lo normal y ellos no las aceptaron. Alguna vez lo iban a apedrear y él les dijo: muchas obras buenas he hecho entre vosotros, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y ellos dijeron: no te apedreamos porque hayas hecho cosa alguna que sea buena, sino porque siendo hombre te haces ¿qué? Dios. Eso fue lo que a ellos les quedó grande, aceptar que él fuera Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. O sea, mire la diferencia, cómo para la iglesia es la piedra del ángulo, para ellos es piedra de tropiezo, es un obstáculo para avanzar en el conocimiento de Dios, porque Dios se sale de lo normal que ellos conocen de Dios y son hallados desobedientes, tropiezan. Por eso es que en la carta a los Corintios el apóstol Pablo plantea la tesis que para los griegos es una locura y para los judíos Jesús es una piedra de tropiezo. Para ellos tropiezo porque no pudieron aceptar que un hombre fuera Dios. Y para los griegos era una locura porque no puede ser que un tipo que matan por ladrón, por malo, ahorita venga a ser el Salvador. Eso no cabe en la cabeza de nadie, y mucho menos en el pensamiento de los más pensantes de su tiempo, que eran los griegos. Sin embargo, Pablo dice: para ellos locura y para los otros tropiezo, pero para nosotros es potencia de Dios y sabiduría de Dios, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Le plació a Dios salvar a los gentiles por la locura de la predicación del evangelio. Usted verá si alaba al Señor, hermano. Pero esa piedra también para los imperios es otra cosa. Cuando usted lee el libro de Daniel, capítulo 2, léalo si quiere, usted va a encontrar algo que es muy importante y que vale la pena que lo tenga en cuenta. Yo estaba escuchando alguna vez a un predicador hablar de esa piedra como si esa piedra, hablar de este pasaje refiriéndose a la gran imagen, diciendo que era Jesús. Pero cuando usted lee bien, descubre que la imagen no es Jesús. Leamos
desde el verso 31 al verso 35. Tú, oh rey, capítulo 2 del libro de Daniel. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. El mirarla causaba terror. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también, ¿qué? El hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó, ¿qué? Observe ese pasaje. Habla de los 7 imperios que se dieron, o que Daniel tiene la visión de esos 7 imperios, que cada uno tenía una característica en particular. Pero lo que más me llama la atención es que la piedra que es cortada no con manos es Jesús. ¿Por qué la roca o la piedra no cortada con manos? Porque todos los hombres tienen que ver con el proceso en el orden de la reproducción en el campo humano. Jesús no sufrió ese proceso porque Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso no es por parte humana, sino que viene de arriba. Usted recordará que el ángel le dice a José en el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Mateo: no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice: y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por boca del profeta, cuando dijo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta roca maravillosa, que es la piedra de la esquina para la iglesia, que es donde tropezó el pueblo de Israel, es la que desmenuzará todos los imperios del mundo. El que esté sobre esa roca estará seguro, soportará los embates de la naturaleza y de las fuerzas sobrenaturales que vienen del mal. Nada ni nadie lo podrá mover. El que no quiere obedecer tropieza siendo desobediente, como el pueblo de Israel. Y en el caso de los sistemas imperiales del mundo, que se ubicaron cada uno de sus caudillos como Dios, decidiendo sobre el destino de la gente, decidiendo sobre el destino de la humanidad, sin tener en cuenta a Dios. Usted lee la Biblia y Faraón fue uno que dijo: ¿quién es Jehová? Nabucodonosor fue otro que dijo: ¿y quién es Jehová para que yo crea, para que yo le obedezca? ¿Quién es él? No sé quién es él. Esa gente que nunca quiso aceptar esa verdad, esos imperios que incluso hoy no quieren aceptar esa gran realidad que se llama Dios, esos sistemas políticos que sacan a Dios del escenario van a ser desmenuzados, porque es la roca que cae y a quien le cayera encima, dice, lo desmenuzará. Usted tiene una bendición muy grande. Está sobre la roca eterna de los siglos, que es Cristo. Entonces mire la importancia, lo que hace una roca llamada Jesús. Le da garantía a la iglesia que ni la muerte tendrá autoridad. Porque cuando dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá, está diciendo: pueden morirse en que yo los resucito. Eso es lo que le está diciendo. Pueden morirse en que yo los resucite. Las puertas del Hades no van a tener autoridad,
sobre los cristianos. ¡Qué bendición! El que se edifica en él dice que nada lo va a poder mover. Él es la piedra principal. Pero aquellos que no creyeron, que lo tuvieron en poco, recibirán las consecuencias. Por eso usted y yo, en medio de una sociedad perdida, donde hay unos que tropiezan y otros que niegan, saber que usted en medio de todos ellos está firme, está en un fundamento sólido, que ni el diablo podrá arrancarlo de ahí, que nada ni nadie podrá dañarle su esperanza en la medida que usted esté ahí. Hermanos, somos privilegiados porque Él es nuestro guardador. Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Él guardará nuestra salida. Él guardará nuestra entrada. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. A ti no llegarán. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Cuando uno mira la historia de la humanidad, Venezuela, incluso Colombia y todos los países que en un momento determinado tuvieron en poco al pueblo de Dios, ¿cómo están hoy? ¿Cómo están hoy? Porque hay algo claro: cuando la gente no tiene en cuenta a Dios, terminan mal. Pero me da una alegría grande saber que el mundo puede estar en la crisis más enorme, pero el justo está confiado como un león. Tenemos esperanza en Dios. Amén. Tenemos seguridad en Dios. Por eso fue que el salmista en el Salmo 61 dijo: llévame a la roca que es más alta que yo. Porque él sabía que el concepto general de él era muy grande y tenía mucha imagen, pero él ante la gran verdad era frágil, era indefenso, era vulnerable. Y la historia dice cuán vulnerable fue. No soportó una tentación. Y él decía: yo quiero estar en la roca más alta. Y esa roca es la que siguió al pueblo de Israel en el desierto. Y la roca que le seguía era Cristo. Así que hoy estamos completos, seguros, que cuando el viento del pecado venga contra usted, diga: nada, no nada me ha de mover. Estoy en la roca eterna de los siglos. Que cuando venga el embate de la duda, usted diga: nada, nada me va a mover. Estoy en la roca eterna. Aleluya. Que cuando venga el viento de falsa doctrina, usted diga: en Cristo estoy completo. Él es la cabeza de todo principado, potestad y dominio. Que usted tenga la capacidad de decir como Pablo: ¿qué me separará del amor de Cristo? Absolutamente nada. Y él dice: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni cuchillo, nada absolutamente me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando una iglesia sabe dónde está fundamentada, pase lo que pase en el mundo, suceda lo que suceda a su alrededor, él siempre tendrá una conclusión: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es tan importante que usted llegue a ser parte de la naturaleza de Dios, o que Dios llegue a participarlo de su naturaleza, que es lo que le va a hacer posible a usted su perseverancia en Dios. Más allá de que usted sea humano, más allá de que usted sea débil, más allá de que la tentación esté siempre rondando, más allá de que el diablo como león rugiente esté buscando a ver cómo hace daño, la gran verdad es que cuando usted participa de la naturaleza divina, antes de resbalar, hay algo muy dentro de sí que le dice: no puedes. Perteneces a uno que es santo, a uno que es bueno, a uno que es perfecto,
a uno en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, a uno que de verdad sí nos ama de tal manera que hasta hoy nos ha prolongado su misericordia. Usted verá si lo alaba, Él está aquí. A su nombre, gloria. En síntesis, digamos, una iglesia fundamentada en Cristo es una iglesia victoriosa, permanente. La iglesia hasta hoy ha llegado porque ha sido fundamentada en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los movimientos que son fundamentados en otras teorías son muy vulnerables. Son como el caficultor que recoge su producto, lo echa a la zaranda y la mayoría del grano malo sale. Y son muy pocos los que perseveran. Y los pocos que perseveran, Dios trata con ellos y los saca. Es un río de gente que llega y que va, que llega y que va. Pero me he dado cuenta yo, por 45 años, que me encuentro con creyentes que creyeron el mismo día que yo creí. Y ahí están. Creyentes que se bautizaron hace 50, 60 años y ahí están. Y uno dice, ¿cómo ha sido posible? Solo hay una respuesta, es que fueron edificados sobre la roca inconmovible de los siglos, que se llama, si usted está en Cristo, está completo. No necesita más, lo tiene todo. El que tiene al Señor Jesús en la vida, lo tiene todo. ¿Quieren dar gracias? ¿Quién da gracias?